abordar los riesgos. En la tarde de hoy estaremos en compañía de Edwin Sánchez y quien les habla, Lida González, y compartiremos con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones sobre cómo abordar los riesgos y establecer estrategias mínimas de continuidad de negocio. Muchas gracias a quienes nos han visitado y quienes están conectados con nosotros desde diferentes latitudes. Encuentro por aquí a unos amigos mexicanos que nos están escuchando. Muchas gracias. El conversatorio tiene como título "Cómo abordar los riesgos y establecer estrategias mínimas de continuidad de negocio". Para ello, consideramos importante realizar una reflexión inicial, y es entender que como seres humanos, como individuos y como organizaciones, hemos identificado tres maneras cómo se aborda el riesgo. Un teórico, Ulrich Beck, nos da una lección y nos enseña que una de las posiciones como seres humanos para enfrentar el riesgo es negando que eso puede pasar, negando que eso nos puede ocurrir. Otra de las posiciones que tomamos es rechazando, asumiendo que ese no es un problema que tengamos que resolver nosotros como individuos ni como organizaciones, entregándole esa responsabilidad de abordar el riesgo a otras instituciones o a otras dependencias que trabajan en calidad o que trabajan en atención de emergencias. Y por último, hay quienes asumen el reto y abordan directamente el riesgo. ¿En qué posición queremos estar? ¿Cuántas veces alguno de nosotros nos hemos parado en alguna de estas tres ubicaciones, negando, rechazando o asumiendo el riesgo? Pues bien, les voy a contar una historia. Muy probablemente algunos de ustedes han escuchado hablar sobre el síndrome de la rana hervida. ¿Qué es esto? Ocurre que cuando una rana puede brincar hacia un recipiente que está con agua hirviendo, esta rana inmediatamente va a brincar y va a saltar asustada, pues ha sensado su temperatura. Pero diferente es el caso si esa misma rana, en vez de brincar a ese recipiente con agua hirviendo, brinca a un recipiente con agua templada. Recipiente en el que paulatinamente se va aumentando la temperatura del agua. Pasa que la rana tiene la capacidad de autorregular su temperatura, y en razón a esto, cuando la rana empieza a sentir que la temperatura va subiendo, ella se va adaptando. Sin embargo, llegará un momento en el que ella no va a ser capaz de reaccionar y se va a quemar. ¿Y por qué traigo esta analogía al entorno de los riesgos, específicamente al entorno empresarial de los riesgos? Ocurre que ante un problema que ocurre progresivamente lento, donde los daños se perciben en el largo plazo y no se perciben de forma inmediata, la falta de conciencia genera que no hayan reacciones o que cuando éstas se manifiesten, pues ya sea demasiado tarde. Y en ese momento ya es imposible revertir los daños. Las organizaciones muchas veces están volcadas a resolver todos los problemas administrativos del día a día y se les olvida lo que está pasando en el entorno. Ese es el momento donde las cosas importantes se vuelven urgentes y las empresas empiezan a resolver los problemas urgentes dejando lo importante de lado. Fíjense que la lluvia nunca va a dejar de estar.
El problema no es que llueva, el problema es las goteras que nosotros tenemos en el techo. Las goteras son las que tenemos que intervenir. De nada sirve que en nuestra vida, en nuestras organizaciones, nos pasemos el tiempo utilizando tarros de agua para contener esas goteras, cuando finalmente lo que necesitamos es ir al origen y repararlo. ¿Por dónde se están filtrando? ¿Por dónde está entrando el agua? Si finalmente la lluvia no va a desaparecer. Es importante, para entender los riesgos, partir de unos conceptos. Los conceptos son muy sencillos. Vamos a identificar en esta imagen el primer concepto de una amenaza. Aquí tenemos un toro. Cuando estamos en una corrida de toro, vemos entonces que hay un elemento que se puede considerar como un peligro latente que podría afectar a alguien o a varios. Y además, tenemos una persona que es la que está haciendo el toreo. Ese individuo resulta ser vulnerable. Aquí configuramos dos elementos fundamentales para que se pueda desarrollar el riesgo. Y es un elemento que es vulnerable y un elemento que es la amenaza o que es peligroso. Cuando se enfrentan ellos dos es cuando se puede materializar el riesgo. Pero ojo, todos los riesgos pueden tener consecuencias difíciles. Es por eso que no debemos esperar a que los riesgos se materialicen, sino que nos tenemos que preparar para buscar mitigarlo, para buscar tratarlo y sobre todo para aprender a reaccionar cuando ellos aparecen. Pero en la actualidad me gustaría traerles un ejemplo más real. Vamos a ver, ¿qué amenaza tenemos acá? El virus. El virus del coronavirus es el elemento amenazante, es el elemento peligroso, que además desconocemos, que además no hemos podido controlar. Y tenemos otro elemento importante, la vulnerabilidad. ¿Quiénes son vulnerables? ¿Quiénes son frágiles y susceptibles a verse afectados por ese elemento amenazante? Los individuos, que por demás son aquellos que tienen más de 70, 60 años, que además tienen comorbilidades, y ellos son los que son más susceptibles de verse afectados por este virus. ¿Qué pasa si yo junto el virus con una persona vulnerable? Pues es muy probable que ahí se me materialice el riesgo y esa persona se infecte. Entonces, cuando esto ocurre, es posible que ya materializado el riesgo puedan ocurrir unas consecuencias. ¿Cuáles? Principalmente, llegar a las instituciones de salud y saturar los servicios de cuidados intensivos con todos los recursos que esto implica. Y en consecuencia, además, las múltiples fatalidades que hemos identificado. Aquí hay que rescatar unos elementos importantes. La amenaza como tal, nosotros en este momento no la podemos controlar. Pero los elementos que son vulnerables a esa amenaza, sí los podemos controlar. Y en razón a eso es que hemos promovido el aislamiento social, el uso de tapabocas y el lavado continuo de manos, para que todos los sujetos que puedan ser frágiles, que puedan ser susceptibles frente a este elemento amenazante que no hemos podido controlar, pues eviten generar el riesgo de contagio. Para hacer el abordaje de riesgos, es indispensable considerar tres grandes momentos que vamos a enfrentar. Siempre ocurrirá un momento antes de los eventos. Es ese momento donde reflexionamos y pensamos qué puede ocurrir. Algunas personas creen que esto es terrorismo, que somos de mente catastrófica. Otros nos han denominado pesimistas bien informados. Lo importante en este punto del antes es entender siempre la existencia de los elementos que conforman el riesgo. La amenaza
que se convierte en ese peligro latente, y la vulnerabilidad, que nos va a estar representada en unos elementos frágiles y que están expuestos. Las amenazas pueden tener diversos orígenes. En este momento, el coronavirus es una amenaza cuyo origen es biológico, pero también existen múltiples amenazas, algunas de origen natural y otras de origen tecnológico y antrópico, generadas por el hombre. Partiendo de entender cada uno de esos fenómenos amenazantes, luego empezamos a analizar qué elementos, qué bienes, qué personas, qué procesos y qué organizaciones son vulnerables frente a esos fenómenos amenazantes. Y cuando analizamos esa vulnerabilidad, es fundamental entender qué tan frágiles somos, qué tan bien preparados estamos y sobre todo qué tan expuestos estamos, porque no todos los elementos vulnerables tienen el mismo nivel de exposición. De esta manera estamos configurando un riesgo que además va a tener una probabilidad de ocurrencia en un momento determinado y por supuesto unas consecuencias que hay que aprender a dimensionar. Esos riesgos pueden tener diferentes causas. Cuando el riesgo se materializa, hemos configurado acá un tipo de evento diverso. Pueden ser explosiones, pueden ser enfermedades, pueden ser cierres de empresas, diferentes tipos de eventos. Eventos que cuando han materializado, pues además traerán unos efectos. En esta etapa se hace necesario buscar controles preventivos, sobre todo de aquellos elementos que pueden generar la causa del riesgo. Cuando ocurre ya el riesgo, que lo podemos denominar evento, incidente, accidente, siniestro, incluso un desastre, como es lo que estamos presenciando en este momento con la pandemia, que es un desastre, porque ha excedido capacidades de diferentes países, pues es aquí donde nos tenemos que preparar para responder. Pero esa preparación de respuesta no puede darse cuando ocurre el evento, tiene que poderse dar antes. Tiene que haber un ejercicio de prepararse para responder y atender ese evento. De forma continua, hay que estar haciendo controles correctivos, porque cuando un riesgo se materializa, otros vienen en camino y no podemos descuidar ninguno de ellos. Cuando tenemos ese riesgo, tendremos que identificar qué tanto estamos perdiendo, qué daños, qué afectó, qué interrumpió, y dimensionar, calcular el impacto que puede tener ese riesgo dentro de su organización. Es fundamental que veamos que los riesgos están y hacen parte de la actividad humana. Convivimos permanentemente con ellos. Todas nuestras actividades en el día a día están transversalizadas por los riesgos. Lo que ocurre es que sin darnos cuenta, todo el tiempo estamos haciendo la gestión de los mismos. Desde FENALCO, nuestro interés es promover la reflexión dentro de las empresas y las personas para que los ayudemos a identificar cómo están haciendo bien sus acciones en materia de una gestión correctiva y prospectiva del riesgo. Cuando cruzamos una calle, estamos haciendo gestión del riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Antes de cruzar la calle y estar mirando hacia ambos costados, estamos asumiendo unas medidas preventivas. Las medidas preventivas para cruzar la calle implican observar que el semáforo esté verde para los peatones y que no hayan vehículos. Porque si cruzo el semáforo sin identificar eso, pues estoy asumiendo el riesgo que me atropellen. En el día a día, los riesgos se nos van convirtiendo en paisajes. Vale la pena hacer reflexiones y analizar desde nuestra posición individual, que además hace parte de una sociedad y que además hacemos parte de una organización, cómo podemos contribuir un poco para el manejo de los riesgos. Cada riesgo debe ser analizado y debe ser estructurado desde la configuración de un escenario hipotético, en donde nos preguntemos qué puede salir mal, qué puede ocurrir
que afecte la operación de mi negocio. Y esa situación la hemos denominado el evento. Pero además hay que ir más allá, y es para que esa situación ocurra, ¿qué puede pasar? Y cuando logremos identificar lo que puede pasar, iremos listando las causas para que se materialice ese riesgo. Y no quedándonos tranquilos, tenemos que seguir pensando qué pasa, qué ocurriría, qué efectos podría tener la organización cuando ocurra ese evento. Y a eso lo denominamos las consecuencias. La gestión del riesgo hoy en día se está mirando desde el ámbito empresarial a partir de la norma ISO 31000. Una norma que nos está entregando unas directrices y unos elementos que debemos considerar para hacer un abordaje de riesgos. El principal elemento es tener el contexto de la organización y tener el contexto y el alcance del riesgo. De la misma manera, el punto fundamental estará basado en todo lo que tenga relación con la evaluación del riesgo. Para hacer esa evaluación del riesgo, el primer paso es identificar claramente lo que me puede afectar. Porque si yo no hago una correcta identificación de riesgos en mi empresa, en mi organización e incluso en mi vida misma, pues de ahí en adelante las acciones van a quedar inconclusas. Es importante que el principal esfuerzo que realicemos esté concentrado en esto, en identificar de forma adecuada los riesgos. Acto seguido, hay que hacer un proceso de análisis, de entendimiento, de dimensión y valorar y categorizar el riesgo al que estoy expuesto. Porque puedo tener muchos riesgos, pero no todos los puedo abordar de la misma manera ni a la misma velocidad. Cuando yo haya realizado de forma adecuada la valoración del riesgo, pues entonces debo establecer un plan que oriente el tratamiento de esos riesgos. ¿Cómo los voy a controlar? ¿Cómo voy a ir haciendo mediciones? ¿Cómo voy calculando si continúo teniendo el riesgo tan alto o tan bajo? Y todo este proceso tiene que estar documentado y registrado. Pero no solamente eso. Aquí hay dos grandes componentes. El principal, estos riesgos hay que comunicarlos. No pueden quedarse simplemente en las áreas encargadas de desarrollar la metodología o de orientar el ejercicio. Hay que comunicar el riesgo, no con el ánimo de ser fatalistas, sino con el ánimo de buscar reflexión y proactividad de todos nuestros colaboradores y de todo el entorno que tenemos. Y al mismo tiempo, cuando hacemos gestión de riesgo, tenemos que monitorear y hacer seguimiento constante, porque los riesgos son dinámicos, los riesgos nunca van a ser estáticos. Lo que una organización hoy identifica, es posible que en 3 o en 6 meses sea diferente, o esté más complejo, o ya lo tenga resuelto. El contexto que tenemos o el marco de referencia que tenemos para el sector privado está orientado en principio en hacer un trabajo relacionado con el abordaje de riesgos. Y aquí tenemos una norma de referencia, la ISO 31000. Pero también es importante complementarnos con la gestión de la continuidad de negocios, porque finalmente, cuando el riesgo se ha materializado, tendremos que tener claras las estrategias para darle continuidad a las actividades críticas del negocio y ellas puedan continuar apalancando toda la organización mientras ésta vuelve a un estado ideal. Asimismo, hay una serie de contenidos complementarios, como lo es la gestión de crisis y la gestión de resiliencia, y en este sentido hemos armado un marco de referencia y un universo de posibilidades a las que invitamos a las empresas a reflexionar. Es importante, para terminar este componente del abordaje básico de los riesgos, tener en cuenta que los riesgos en las empresas no pueden seguir siendo unidireccionales, deben ser en todas las vías, desde lo que piensa la empresa,
desde lo que puede aportarle al territorio, desde lo que los colaboradores también pueden sumar y desde los consultores que pueden orientarnos y apoyar. La capacidad de recuperación debe tener en cuenta todo, la comunidad, el ambiente, la organización, lo político. Los eventos y los siniestros que suceden deben generar cambios a partir de las lecciones aprendidas. Es inaceptable que nos pase un riesgo, que se materialice un riesgo y acto seguido no hayamos tomado las medidas y él vuelva a aparecer. El desarrollo del marco teórico de los planes y metodologías de gestión del riesgo se debe trabajar de forma articulada entre el sector empresarial y el sector gubernamental con miras a facilitar su aplicación en diferentes escenarios que se requieren. Históricamente, los riesgos han sido abordados más desde el componente gubernamental y hace muy pocos años, estamos hablando de la última generación, los empresarios están aprendiendo a tomar un papel más activo frente a esto. La atención de los eventos, el momento cuando se materializa ese riesgo, debe tener en cuenta la capacidad de responder, los recursos con los que cuente la organización y el nivel también de respuesta que tiene la entidad territorial para apoyarlo. En adelante nos va a acompañar nuestro compañero Edwin con la presentación de las estrategias mínimas de continuidad de negocio. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Edwin Sánchez, experto en gestión de riesgo de desastres del programa Gestión del Riesgo Fortalezco mi negocio. Vamos a ver unas estrategias mínimas de continuidad de negocio para que podamos mirar desde nuestra propia óptica, dentro de nuestro propio contexto, cada una de las empresas, cuál de ellas podrían ser útiles para aplicar en este momento, en esta situación de crisis que está viviendo las empresas a raíz de la pandemia. Tener en cuenta, está saliendo un letrero acá, no sé, bueno, yo leí que más tarde para que no haya problema de pronto con la presentación. Yo les pregunto a ustedes, es importante que se hagan los siguientes cuestionamientos al interior de cada empresa para asimismo mirar qué tan preparados estamos en la continuidad de negocio. Es importante entender que la gestión del riesgo y la continuidad del negocio no son dos elementos independientes. A pesar de que son dos elementos aparte dentro de la empresa, son dos elementos que están íntimamente interrelacionados y que son fundamental tenerlos dentro de la organización para poder hacer un buen sistema de gestión integral. Un sistema de gestión integral donde se contemplen los riesgos, pero también se contemplen las contingencias, cómo se van a manejar, cómo la empresa va a afrontar esa situación especial y cómo va a salir de esa misma situación, cómo va a afrontar la interrupción por la materialización de algunos de los riesgos. Ya Lidia fue muy clara en la presentación anterior de explicar cómo es que se abordan los riesgos, cómo es que se miran los riesgos y que los riesgos deben ser mirados desde una óptica muy holística, porque no es únicamente enfocarme en mi empresa, es mirar todo mi entorno. Entonces es muy importante también, fuera de que tenga una óptica holística, se manejen o se gestionen de una forma sistémica. Todo el sistema de la organización como el entorno, siendo mi empresa ubicada dentro de un contexto, dentro de una comunidad, dentro de una región, dentro de una zona geográfica y dentro de un mercado o un grupo, también debe tener esa sistematicidad, mi gestión de riesgo y mi continuidad del negocio. En la anterior presentación nos preguntábamos, ¿existe el riesgo cero? Yo no lo creo. Ustedes deberían mirarlo en su empresa y hacerse ese cuestionamiento. Les pregunto, ¿estamos preparados? ¿Para qué? ¿Para qué estamos preparados? ¿Estaremos preparados para afrontar una situación de crisis? ¿Una interrupción de mis actividades? ¿Por dónde debo empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empiezo a hacer esta tarea? ¿Qué debo hacer?
Siguiente, por favor. Si tengo una interrupción, como la tuvimos en el mes de marzo, 24 de marzo, cuando se decretó el aislamiento general, ¿en cuánto tiempo me puedo recuperar de esa interrupción que fue para algunos sectores muy larga e incluso para otros sectores todavía no ha terminado? Todavía vemos los sectores relacionados con el espectáculo, el entretenimiento y la diversión totalmente parados, y negocios que ya se puede estar hablando que casi el 60 o el 80% de ellos están quebrados, liquidados. ¿Cuánto podrías perder frente a una interrupción? ¿Cuánto podríamos perder frente a una interrupción? ¿Sabemos cuánto podemos perder? ¿Cuánto tiempo podemos estar parados en mi producción? Bueno, yo les cuento, esto es un estudio que hizo la ANDI, donde se pudo determinar que el 40% de las empresas que sufren un desastre, como el que estamos viendo ahorita, en el primer año quiebran. En el primer año quiebran. Y al siguiente año, un 25% de ese 60% no sobrepasan el segundo año. También terminan cerrando. Es decir, que cuando no estamos preparados frente a un desastre, frente a una interrupción, no tenemos un sistema de gestión que valore todos los riesgos que pueden tener mi empresa, ni tenemos un sistema de gestión en continuidad del negocio que me pueda dar a mí los elementos y las estrategias para poder mantenerme con una producción aceptable y recuperar mi producción al 100% en un tiempo determinado y ya evaluado y calculado, seguramente no voy a poder salir de la crisis. Entonces ahí es cuando se convierte en un elemento fundamental que las empresas hoy en día tengan en cuenta que tienen que tener un sistema de gestión en riesgos integral. Tienen que tener los sistemas de gestión, abordar todos los riesgos bajo todas las perspectivas, con una mirada holística y que sea sistémico dentro de toda la organización. Y también tener un sistema de gestión en continuidad del negocio que me pueda dar a mí los elementos y prepararme antes, alistarme antes, estar listo desde antes para afrontar esa crisis. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las empresas que superan las interrupciones por desastres? 1. Las que han estimado los posibles daños que puedan sufrir. ¿Cómo se estiman esos daños? Haciendo una buena gestión de riesgo, determinando qué riesgos pueden interrumpir mi operación, determinar qué riesgos pueden causar que mi empresa quiebre. Y segundo, las que han puesto en marcha las medidas para protegerse, o sea, han diseñado planes de acción o han diseñado matrices de tratamientos o de control de riesgos, y asimismo los que han diseñado planes de continuidad del negocio que me puedan dar a mí los elementos para protegerme, para proteger mi empresa, para proteger mis empleados, proteger mis recursos, proteger mis activos. ¿Qué es la continuidad del negocio? Vamos a basarnos en la ISO 22301. Dice que es la capacidad, importante, capacidad es de una organización de continuar la oferta de productos y servicios, o sea, continuar mi operación, continuar con mi actividad económica dentro de un periodo de tiempo aceptable. Lo que les decía anteriormente, yo debo saber cuánto tiempo puedo tener una interrupción y a una capacidad predefinida durante una interrupción. Yo no puedo irme a producción cero, sino que rápidamente tengo que irme a una capacidad predefinida con anterioridad para poder continuar con mi empresa y que mi empresa no termine en la quiebra. Ahí vemos algunas de las ventajas como elementos fundamentales de tener un sistema de gestión en continuidad de negocio. En primer punto, y lo estamos viendo hoy en día, la protección al personal y mis activos corporativos, asegurar la continuidad de las operaciones, garantizar la reanudación de los procesos críticos, minimizar el proceso de toma de decisiones, reducir los efectos negativos de la crisis, cumplir los requerimientos legales, minimizar la pérdida de información crítica, entre otros. Ahorita más adelante vamos a empezar a mirar, con base a estas ventajas, algunas estrategias mínimas
que podrían ustedes utilizar dentro de sus negocios para darle continuidad frente a esta situación crítica. Ahora bien, ¿qué es un plan de continuidad del negocio? Nuevamente recurrimos a la ISO 22301, una norma técnica ya colombiana. Se asume esta ISO 22301 para hacer los sistemas de gestión de continuidad de negocio. Eso quiere decir que en Colombia ya entramos en este proceso de que las empresas empiecen a orientar los planes de continuidad de negocio o sistemas de gestión en continuidad de negocio para poder sobrepasar cualquier evento que enfrentemos, como los que vemos ahí anteriormente. Entonces es una información documentada que orienta a una organización para responder. Escuchen bien, responder. Es importante tener en cuenta esta palabra porque el líder estaba hablando ahorita de gestión de riesgos. Y en la gestión de riesgos yo puedo determinar los riesgos, hacer una evaluación de riesgos que conlleva una identificación, y al final se hace una evaluación de riesgo, pero lo más importante es ese plan de acción o ese plan de tratamiento de riesgos o plan de contingencia en algunos casos. Y ahí sé cómo responder cuando se materializa el riesgo. Pero en el plan de continuidad tiene unos elementos adicionales. O sea, ahí es donde se enlaza la gestión del riesgo con la continuidad del negocio. Porque los elementos adicionales son responder a qué? A esa interrupción y reanudar. Reanudar, o sea, continuar mi operación. Mi operación no se me puede ir a cero, sino que tengo que inmediatamente reanudar mi operación. Pero importantísimo, recuperarse de esa interrupción, recuperarme de esa situación crítica que redujo mi producción, que redujo mi capacidad operativa. Y también restaurar la oferta de productos y servicios de acuerdo a sus objetivos de continuidad de negocio. Sigamos, gracias. Factor fundamental dentro de una gestión de continuidad de negocio, lo que el BSC llama BEDStream, que son los activos críticos de mi negocio. Y mis activos críticos yo los identifico de la siguiente manera. Esos activos críticos son importantes que ustedes los tengan en cuenta para poder hacer un buen plan de continuidad de negocio, porque ellos o esos activos críticos son fundamentales para mantener la operación de mi empresa. Uno, las instalaciones. Mis instalaciones son seguras, mis instalaciones ofrecen la seguridad, mis instalaciones no son un riesgo para mi operación, mis instalaciones sí me dan la garantía de mantener la operación, mis instalaciones no me pueden en determinado momento causar una interrupción. El segundo, maquinaria y equipo. Esto de maquinaria y equipo es importante tener porque hay empresas que tienen maquinarias muy sofisticadas o máquinas muy especiales e incluso repuestos de esas máquinas que son muy especiales y se consiguen por un solo proveedor, o equipos que son supremamente sofisticados que necesitan de ciertos elementos para tener un mantenimiento, y eso también puede causar una interrupción dentro de mi empresa. Un tercer elemento en estos activos críticos del negocio son las tecnologías de la información. Hoy en día, de mucha atención, de mucho cuidado por los ciberataques o el cibercrimen, que lo hacen a través de estos medios tecnológicos. Entonces también debo tenerlo contemplado, tener respaldos, tener almacenamientos en las nubes, entre otros elementos importantes que hay que tener en cuenta. Un cuarto elemento indispensable entre mis activos críticos son el recurso humano. Ese recurso humano que es fundamental para que mi empresa opere, porque es que yo no puedo tener una fábrica sin empleados. De nada sirve tener un activo, tener maquinaria, tener una instalación, tener computadores, tener un sistema, si no tengo el recurso humano adecuado para hacer esa operación. Pero más importante, hay que identificar cuál recurso humano de entre todo el que tengo es crítico. Ese recurso humano que es prioritario para llevar ciertos procesos o desarrollar ciertas actividades dentro de mi empresa. Un tercer y sexto elemento que están catalogados como las partes interesadas, que son los clientes y proveedores críticos. He encontrado empresas que a veces tienen un solo cliente, le compra el 80 o el 70 o hasta el 90% de su producción, o consume el 60, 70, 80% de sus servicios. Es decir, que esa empresa depende de un solo cliente. Ese cliente se le va,
y la empresa empieza a tener problemas rápidamente de liquidez. Lo mismo sucede con los proveedores. Hay situaciones especiales donde tengo un proveedor que es el único proveedor en mi país o en mi ciudad o en mi apartamento que abastece con esa materia prima o con ese recurso que necesito yo o con ese servicio. Entonces también tengo que identificar cuáles son mis proveedores críticos dentro de mi organización para poder establecer estrategias de cómo afrontar una interrupción cuando tengo alguno de estos activos críticos, tengo algún inconveniente. Sigamos, por favor. ¿Qué hacemos dentro de un plan de continuidad del negocio? Aquí tenemos un plano de XY, donde la X es el tiempo que yo utilizo para hacer todo el proceso, y tengo un plano Y que es el grado de funcionamiento de mi empresa. Tenemos un ejemplo donde hay un 100% de productividad en mi empresa. Durante ese tiempo, ¿qué debo hacer yo como gerente, como tomador de decisiones de mi empresa? Tengo que prepararme y tengo que prevenir cualquier situación de riesgo que tenga mi empresa y que se pueda materializar y me pueda interrumpir la operación. Sucedió la interrupción, sucedió el incidente, hubo un momento ahí de crisis y paró la operación. La operación puede caer a cero inmediatamente o puede mantener una producción estable como está en la raya azul cuando yo tengo un plan de continuidad de negocio, o cero si no tengo un plan de continuidad de negocio, si no sé qué hacer. Si yo no sé qué hacer frente a cualquier incidente y cualquier crisis, inmediatamente mi productividad se va a cero y empiezo a tener problemas en mi recuperación porque va a ser mucho más demorada, mucho más lenta y voy a gastar muchísimo más tiempo. Y ese tiempo es fundamental porque ese tiempo me puede determinar a mí la quiebra de mi operación o la quiebra de mi empresa. Si yo tengo un plan de continuidad de negocio, como lo vemos en la línea azul, ese tiempo se acorta, ese tiempo de interrupción inmediatamente se acorta porque yo ya tengo estrategias con anticipación, incluso ya he hecho ensayos, ya he puesto a prueba mi plan de continuidad de negocio y estoy mirando y probando si efectivamente mis estrategias realmente logran el impacto positivo dentro de mi organización para restablecer mi operación como la tenía antes. Y el tiempo de recuperación es mucho más corto. Entonces, durante todo ese lapso de tiempo hay un tiempo que es el que me gasto yo para responder ante esa emergencia, responder ante esa crisis o responder ante esa situación que me puso, me bajó la producción. Inmediatamente activo la continuidad y logro una recuperación en el tiempo que yo ya lo he definido, yo ya lo he evaluado, yo ya sé qué tiempo tengo que gastarme para volver a mi operación en mi empresa y no irme a la quiebra. Estas son algunas estrategias. Hemos logrado identificar dentro de todo este proceso que ha hecho FENALCO desde el programa Gestión el Riesgo y Fortalezco mi Negocio, y buscando que nuestras empresas sean resilientes, hemos identificado algunas estrategias de continuidad para que podamos recuperarnos rápidamente de esta crisis y podamos entrar en operación, teniendo en cuenta, como le dije al principio, que hay unas empresas que todavía están en interrupción, porque el gobierno no ha permitido entrar en operación, pero es ahí donde tiene que empezar a entrar el empresario a mirar qué hacer frente a esta situación de crisis que no me permite a mí, por factores externos, entrar en operación. Tenemos como primera estrategia que es importante que se revise y se analice el nuevo contexto de la empresa que impacta en la cadena de suministro y la operación. A su vez, se debe modificar y tener en cuenta las partes interesadas. Cambió. El contexto de la organización cambió. Estamos ante un contexto nuevo. Algunos dicen que es un cisne negro, otros dicen que no es un cisne negro esta situación de la pandemia, pero el contexto real ya cambió. Incluso seguramente va a cambiar hasta la cultura organizacional de las empresas e incluso va a cambiar la forma de ver y de administrar y de gestionar las empresas a raíz de esa situación de crisis. O sea, el mundo en estos momentos cambió y es una realidad. Para poder determinar, tengo que mirar otra vez y revisar mis matrices DOFA o mi PESTEL y hacer una revisión de todo este contexto, tanto interno como externo de la empresa, para determinar cuáles son los nuevos
las nuevas amenazas, como también las nuevas debilidades que tengo dentro de mi empresa, y si hay nuevas oportunidades o si hay nuevas fortalezas dentro de mi empresa para poder hacer una modificación completa de toda mi política y de toda mi estrategia en temas de gestión del riesgo y de continuidad del negocio. Es importante también que la operación se adapte y los procedimientos, y que en lo posible se empiece a hacer de manera remota. No descuiden este aspecto, señores empresarios. ¿Por qué? Porque a pesar de que el gobierno está dando apertura económica en estos momentos, no podemos descartar que en cualquier momento haya una interrupción también decretada por el gobierno. En otros países ya se ha visto que se decretan nuevamente aislamientos obligatorios, cuarentenas obligatorias, y esto puede hacer que ciertos sectores vuelvan a parar. Entonces hay que empezar a adaptarnos a una operación y a unos procedimientos remotos. Hay que tenerlo en cuenta. Como sucedió en la pandemia, van a seguir saliendo riesgos que se llaman los famosos riesgos emergentes, que en cualquier momento sale un nuevo riesgo. Entonces hay que contemplar cualquier riesgo emergente que pueda parar mi operación. Entonces hay que adaptarnos a esta nueva realidad, a la realidad de trabajar remotamente. También revisar sus riesgos de acuerdo al nuevo contexto, los nuevos requisitos legales y asignar los recursos necesarios. Si mi contexto cambió, si yo ya hice un buen análisis de mis matrices para determinar el contexto y mi contexto cambió, quiere decir que mi matriz de identificación de riesgos también cambió. Por lo tanto, tengo que meter dentro de mis matrices o incluir dentro de mis matrices estos nuevos riesgos y empezar a hacerle la evaluación a ese riesgo y cómo voy a hacer el tratamiento de los mismos y la asignación de los recursos necesarios, tanto para poder mitigar o para poder aplicar los controles a esos nuevos riesgos, como también lo que tengo que hacer en adaptación de mi empresa, de mi entorno, de mis empleados, de mi infraestructura, de mi nuevo contexto para asignar los recursos necesarios y poder mantener mi operación. Otra parte importante es la preparación para la ausencia de empleados por enfermedad, por la aplicación de medidas de contención o por la interrupción del transporte público. En cualquier momento, uno de mis empleados se puede enfermar, le puede dar coronavirus, inmediatamente entra en un proceso, o un familiar le da coronavirus y entra en un proceso de aislamiento, de cuarentena, y ese empleado se puede ausentar de mi empresa. Y si ese empleado está dentro de los que yo identifiqué en mis activos críticos como un empleado prioritario, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo voy a reemplazar? ¿Cuál va a ser mi plan de sucesión frente a ese empleado que de pronto llegue a ausentarme? O cualquiera de estas otras situaciones que se puedan presentar. Sigamos, por favor. Si ya tengo un nuevo contexto, si ya identifiqué unos nuevos riesgos, pues ¿qué debo hacer? Tengo que actualizar mi VIA, por sus siglas en inglés. Tengo que actualizar mi análisis del impacto del negocio para poder determinar los tiempos de recuperación y los tiempos que yo necesito para volver a restablecer mis operaciones y poder empezar a asignar las responsabilidades y las estrategias que debo tomar para poder cumplir esos tiempos. ¿Cómo hago yo para que el tiempo de interrupción mío no sea más largo y pueda recuperarme en el tiempo que yo ya identifiqué? Mis actividades prioritarias o mis procesos prioritarios dentro de mi empresa o ese producto clave, ese producto prioritario que yo tengo. También hay que determinar las áreas y los empleados esenciales o críticos. Eso está muy relacionado a lo que vimos con los activos críticos, así como los productos y servicios fundamentales necesarios para no interrumpir la continuidad de negocio. Ahí sumamos tanto la identificación de activos críticos como la identificación de actividades y procesos prioritarios que tengo dentro de mi empresa para ver cómo es que yo voy a sortear con estrategias esa interrupción de que de pronto un área o un empleado o un proceso o un servicio prioritario dentro de mi empresa tengo una interrupción, ¿cómo la voy a sortear rápidamente? Importantísimo, actualizar el plan de comunicaciones. Debe indicar el nombre de la persona a contactar, incluyendo proveedores y clientes. La empresa que tiene una situación de crisis
y no la comunica, hay que ver la necesidad de comunicarla también, y no la comunica de manera eficiente, tanto a sus empleados como a sus proveedores o a sus clientes, tiene problemas reputacionales a futuro. Va a tener un proceso de pérdida de credibilidad muy importante frente a sus proveedores y clientes. Por lo tanto, es importante que tengan un plan de comunicaciones, quién es la persona que va a afrontar esa situación, quién es la persona que va a comunicar, quién es la persona que va a manejar el tema frente a proveedores y frente a clientes. Otro aspecto importante es que se debe coordinar las actividades con otras empresas o organizaciones. El solo hecho de ustedes pertenecer a una federación como FENALCO, eso ya les da unos elementos importantísimos, unos elementos que no van a tener otras empresas que están agremiadas, y son esos elementos de estar coordinados, escuchando al resto de las empresas que pertenecen al sector, escuchando las organizaciones que se hacen y que haya alguien que lo represente, alguien que coloque la cara frente al gobierno. Entonces es importante coordinar esas actividades, que estén agremiados y que estén asociados y que estén unidos. Es importantísimo para afrontar mejor las crisis. De esta manera se produce un efecto de reducción en la vulnerabilidad empresarial, porque tienen un mejor conocimiento de lo que se está haciendo y de cómo pueden afrontar las situaciones entre todos. Sigamos, por favor. Planifica la vuelta progresiva de los empleados a sus centros de trabajo. Es importante que tengan en cuenta cómo lo van a planificar, porque debido a los nuevos requisitos legales que se han establecido por el tema de esta contingencia, de esta crisis, no todos los empleados van a poder volver inmediatamente. Tiene que hacerse un plan de cómo se deben reintegrar nuevamente sus labores. Algunos se van a demorar más que otros. Algunos podrán seguir trabajando desde casa, pero otros sí los necesito ya aquí en mi empresa para que empiecen a trabajar. Entonces hay que planificar cómo regresan, pero no solamente que regresen, sino que hay que capacitarlos y darle instrucciones muy claras de cómo van a hacer ese proceso, para que después no vayamos a tener un problema futuro de un contagio al interior de la empresa que puede poner a mi empresa en cuarentena. Es importante también hacer un balance de daños para la superación del impacto en negocio. Ese balance de daños tiene que estar cuantificado y tiene que ser cualificado también, para yo poder determinar cuál realmente fue el impacto que sufrió mi negocio y cómo voy a superarlo, en cuánto tiempo voy a superar ese impacto económico dentro de mi empresa. Defina cuáles son las lecciones aprendidas y actualiza las actividades del plan de continuidad donde proceda. Hay que mirar cómo yo afronté esta situación de crisis, si fue exitosa la situación, si fue exitosa mi estrategia, si fue con éxito como yo manejé la situación, o si tuve deficiencias en ese plan de continuidad para empezar a hacer las correcciones necesarias. Eso hace parte de ese proceso de mejora continua que deben tener los sistemas de gestión o los planes también. Mirar a ver qué hay que corregir, qué hay que cambiar, qué hay que incluir dentro de ese plan de continuidad. A pesar de que aquí hablo de los cisnes negros, desde mi punto de vista, esta pandemia no es un cisne negro. Hay algunos que sostienen que sí es un cisne negro, pero dice que los cisnes negros suceden con más frecuencia. Sucedió lo de las Torres Gemelas, ha sucedido cisnes negros exitosos como Google, entre otros. Aquí en Colombia tenemos unas aplicaciones que son cisnes negros que han cambiado la nueva forma de ver los negocios. Hablando de cisnes negros positivos, pero hablando de un cisne negro negativo, como puede ser la pandemia, estos van a venir con más frecuencia, porque cada vez hay más exposición, hay más vulnerabilidad. Cuando Lida hablaba de gestión de riesgo, hablaba de amenazas y hablaba de vulnerabilidad. En la vulnerabilidad, cada vez hay más vulnerabilidad empresarial, porque cada vez hay más negocios y cada vez los eventos amenazantes se presentan de una manera más rápida. Por lo que es importante que se haga una buena gestión de riesgo y continuidad de negocio dentro de la empresa para salvaguardar el valor de la compañía frente a esos efectos potenciales que pueden afectar mi operación. Ese valor de mi compañía debe tener dos aspectos importantes: el valor actual, o sea, esa generación de valor actual que tengo yo, pero también pensando en que
esa gestión del riesgo y continuidad de negocio debe tener un valor nuevo. Mis sistemas deben proveerme a mi empresa un valor nuevo, no el que tengo actualmente, sino buscando un mayor valor. Sigamos. Verificar que el sistema de riesgos tenga contemplada la seguridad de la información, importante. Ese ha sido uno de los talones de Aquiles de muchas empresas que no tienen protegidos sus sistemas de información. Y en esta situación de crisis donde las empresas ya no pueden trabajar in-house y que le toca a sus empleados trabajar desde su casa, han visto los inconvenientes con la seguridad de la información, porque se empiezan a presentar mayores vulnerabilidades dentro de sus bases de datos y dentro de todos los procesos productivos que manejan tecnologías de la información. Entonces hay que contemplarlos, hay que incluir dentro del sistema de riesgos este tema porque la realidad es otra. Ya el trabajo en casa, el teletrabajo que vendrá seguramente después de que empecemos a reorganizar todo este tema, va a conllevar unas nuevas estrategias para asegurar la información. ¿Cuáles son los activos críticos que podrían estar comprometidos en el escenario de la pandemia? Ya vimos anteriormente los activos críticos, hay que determinar qué activos críticos dentro de mi organización se verían involucrados, se afectarían. Es importante tener en cuenta esto, los activos críticos, para poder determinar hacia dónde van mis estrategias, el enfoque de mis estrategias en el plan de continuidad de negocio. Modifique las metas de producción para tener el stock adecuado en caso de que se vea reducida la mano de obra o inclusive se detenga por completo la producción de bienes. En cualquier momento puede pasar, hay que contemplar nuevamente que podamos entrar otra vez en cuarentena, hay que tenerlo claro. No quiere decir esto que vaya a suceder. Ojalá que no. Hasta ahorita he visto que se han manejado las cosas muy bien dentro del gobierno como para que no pueda, para que vuelva a suceder una cuarentena total. Pero ténganlo previsto, porque puede suceder. Es un riesgo que puede venirse dentro de las empresas. Así que hay que tener en cuenta cuál es el stock que tengo que tener yo en mis inventarios para poder mantener a mis clientes, para hacer las entregas a mis clientes. Conozca las áreas de las ciudades donde las personas están en cuarentena para planear los desplazamientos y minimizar las entregas y consumos típicos. Importantísimo, ya que en Medellín tenemos un caso. Tenemos un barrio, por favor, nos regresamos un momentico. Tenemos un barrio que está en cuarentena. Quiere decir que ir a ese barrio es exponernos a que nuestros empleados puedan contraer el virus. Por lo tanto, es importante mirar eso y planear esos desplazamientos. Y si hay que hacer entregas, hay que minimizar esa exposición, pero también tomar las medidas del caso para que esa persona que entre a esa zona entre muy protegido y a la vez cuando salga tome las medidas biosanitarias para poder evitar un contagio. En resumen, ¿qué vemos en cuanto al risk management y el business continuity? Vemos que a pesar de que a la región, a América Latina, llegó hace poco, ya se empezó este proceso en América Latina de hacer implementaciones en sistemas de gestión de continuidad de negocio. Los países europeos van mucho más avanzados en este tema. Ellos vienen manejando la ISO 22301 ya hace bastante tiempo y las normas anteriores a la ISO 22301 también vienen implementándose hace muchos años atrás y son normas muy conocidas en Europa. Aquí en Colombia y América Latina en general son normas que apenas están entrando y que les ha gustado mucho a las empresas porque realmente le da al empresario los elementos necesarios para poder afrontar una situación de crisis, para afrontar los impactos que pueden ocasionar una materialización de riesgos, para afrontar las amenazas y poder hacer una buena gestión dentro de mi empresa. No hay una talla única en la gestión de continuidad de negocio, no hay una talla única que le sirva a todos. Cada empresa es diferente, así sea del mismo sector. Cada empresa debe tener un sistema de gestión de continuidad de negocio diferente, a la medida, que efectivamente pueda identificar ese contexto de la organización y determinar bien los riesgos y de manera cómo los voy a afrontar. No se puede adoptar la postura de la avestruz. Lida estaba hablando al principio de cómo las 3 teorías para afrontar el riesgo.
Entonces no hay que adoptar esa posición del avestruz, hay que ponerle el pecho, la cara y seguir adelante, afrontar la situación de crisis. Hay que ser proactivo para evitar ser reactivo. Cuando yo hago un plan de continuidad de negocio o monto un sistema de gestión en continuidad de negocio dentro de mi empresa, tengo bien identificados los riesgos de mi organización, yo puedo tomar acciones previas y ser proactivo y no esperar que se me materialice un riesgo para tomar las medidas a última hora. ¿Qué hacer? Si yo lo hago antes, mis pérdidas van a ser menores y mi tiempo de interrupción va a ser mucho menor. Si no hago una gestión de continuidad de negocio, no identifico bien los riesgos, no hago un buen tratamiento de controles, el tiempo de reacción va a ser mucho más largo, el tiempo de recuperación va a ser mucho más largo y ese tiempo me puede llevar a mí a la quiebra. La improvisación es la clave del fracaso. Entonces no improvisemos, empecemos a alistarnos, empecemos a prepararnos, empecemos a brindarle a mi empresa competencias y a mis empleados competencias en los temas relacionados con la gestión del riesgo y la continuidad del negocio. Yo creo que vamos a preguntas, Lida.